Bueno, en vista que ya nos estamos acomodando para iniciar, muy buenas tardes. Iniciamos con la capacitación sobre educación financiera, reconocida actividad que viene realizando la cooperativa Sagrados Corazones como pionera en educación financiera. Y en esta oportunidad con un enfoque en particular, finanzas sanas en pareja, que ayudará a las personas a poder trabajar mejor sus finanzas con la ayuda del otro. Es importante considerar al dinero como un aspecto importante. Es importante y el dinero y una mala administración pueden generar también un estrés capaz que innecesario también en una relación. Y a modo de evitar que el amor salga corriendo por la ventana, como se dice, queremos orientar con esta charla a las parejas a realizar un plan o puedan aplicar una estrategia para organizar mejor sus finanzas. Para esto nos acompaña Liliana Brandel, ingeniera comercial con posgrado en didáctica universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, con especialización en microfinanzas y riesgos por la Universidad Nacional de Asunción, jefa de análisis de créditos de la cooperativa Sagrados Corazones y facilitadora de charlas sobre finanzas personales. Liliana nos trae consejos prácticos y válidos que sin duda mejorarán las finanzas adaptadas también a cada experiencia. Muy buenas tardes, gracias Nilda, muchas gracias por asistir. A medida que vamos a iniciar, ya que ya es la hora, entonces les quiero compartir mi pantalla para poder iniciar. A ver. ¿Me pueden decir si ven ahí nuestro Se ve, Lili. PPT? Dale. Así mismo, como dice Nilda, finanzas sanas en pareja. Y no es necesario que estén, si la pregunta era si tengo que estar con él o con ella, no es necesario. Lo importante es que la persona que haya tomado la iniciativa de al ver el flyer inscribirse, bueno, eso quiere decir que es él o la líder de la manada quien va a llevar esa información al hogar para poder manejarse de una mejor manera. Gracias a las negociaciones, a un modelo de negociación que se puede aplicar a tanto a organizaciones, empresas, si nosotros estamos negociando constantemente con todo el mundo, incluso con la persona que nos viene a ayudar en la casa, con ella también negociamos. Entonces, es necesario saber un poquitito más de la negociación, lo hacemos en forma empírica, pero hoy vamos a saber un poquito más sobre la negociación, que es algo tan importante para llegar a un acuerdo con, con los miembros de nuestra familia, en especial con la pareja, para poder llevar de una mejor manera nuestro hogar. Y acá vemos un poquito el camino que muchas veces tiene sus altibajos. Todos los procesos tienen altibajos, son largos, muchas veces se extienden de más. ¿Por qué? Porque no solo somos nosotros, son los miembros de nuestra familia que por más que muchas veces, qué sé yo, el hijo de 10 años no tiene ingresos, pero ¿qué pasa? Él igualmente está participando, se está llevando parte de nuestros ingresos, él es usuario también de nuestros ingresos, pero también asimismo debe participar eh, en la administración, en una mejor manera de administrar nuestro dinero. ¿Quién está ahorrando los recursos en casa cuando nosotros no estamos? Son los hijos, son las personas que viven con nosotros. Entonces, hablábamos de la pareja, ¿sí? Y en eso nos vamos a enfocar un poquitito más, pero es importante que sepamos que igualmente nosotros solos podemos establecernos metas, trabajar por ellas y lograrlas, ¿sí? Para que no sea tan frustrante, porque esa es la palabra muchas veces, cuando no logramos que un tercero acceda a trabajar con nosotros, o, no, o le cuesta un poquitito más, entonces es importante que sepamos que nosotros solitos o solitas también podemos. Bien, cuando hablamos de finanzas personales en pareja, ¿sí? Quiere decir que yo ya estoy viviendo con esta persona,
ya sea en papeles, esté o no en papeles, es una sociedad, ¿sí? Y la sociedad, toda sociedad tiene tiene un solo bolsillo. ¿Por qué decimos esto? Porque yo no voy a estar comiendo asado y mi pareja no va a estar almorzando arroz con huevo. Entonces, ¿o acaso ustedes ya vieron ese almuerzo en un domingo? No, ¿verdad? Entonces, sea cual fuere el manejo de mis finanzas o las finanzas de mi marido, a los dos les termina afectando tarde o temprano. Entonces, es necesario que sepamos que esta es una sociedad, esté o no prescrito. Cuando muchas veces me hablan de la separación de bienes, ¿qué pasa? No, yo tengo separación de bienes, pero eso es para los papeles y para cuando nos separemos, ¿sí? Para cuando nos separemos. Mientras vivamos en unión con con una persona, todo lo que le suceda a él o a ella nos afecta directamente a nosotros también. Y también la apertura a nuevos aprendizajes, es necesario que sepamos esto. Muchas veces nosotros decimos, no, pero yo fui quien tomó la iniciativa, yo estoy haciendo bien las cosas, pero ¿qué pasa? No nos cuestionamos ciertos pensamientos que tenemos muy arraigados. No sabemos ni por qué tenemos esa creencia, pero nosotros nos mantenemos firmes en eso, ¿sí? Porque siempre nos funcionó o siempre fue así. Pero es importante que nos lo cuestionemos de vez en cuando para crecer, ¿sí? Muchas veces de niños, muchas veces nos traumamos con el tema del dinero. Y yo siempre digo, eh, en otra capacitación habíamos enfocado también en charlas para la familia y hay una pregunta súper importante que nosotros, una pregunta retórica que debemos hacernos nosotros, y es, ¿qué me gustaría que mi hijo o hija escuche sobre las finanzas o sobre la plata que me hubiera que me hubiera gustado a mí saber de niño, ¿sí? No es sucio, no es feo, no es cosa de adultos, no es solamente tantas cosas nos dicen de la plata, que muchas veces es tan importante que nosotros desde chicos aprendamos a hablar con ellos y más adelante cuando hagamos el presupuesto vamos a ver un poco cómo adentrarnos en ese tema con ellos también. Bien, también centrarnos en lo importante. Muchas veces tenemos discusiones que muchas veces no solamente nos quitan energía. Es importante que nos realicemos la siguiente pregunta. ¿Tiene o no solución aquello que estamos discutiendo? Si lo tiene, entonces, bueno, vamos a ver este tema, el tema de la negociación que vamos a ver ahora, el modelo de negociación. Si no tiene solución, entonces muchas veces es mejor no olvidarlo, no obviarlo, porque muchas veces nos está afectando, pero sí debemos saber formas, debemos usar la inteligencia emocional para poder sobrellevarlo y no nos afecte de sobremanera, porque todo aquello que nos estresa nos quita energía, entonces nos pone de mal humor y llevamos mucha mala onda al hogar. Bien, entonces centrarnos en lo importante, saber qué problema tiene solución y saber cómo lidiar con aquello y también, si no tiene solución, bueno, disminuir esa etapa de discusión todos los días sobre lo mismo y poder centrarnos en lo importante, ¿sí? Centrarnos más adelante, vamos a ver cómo separar el problema de las personas. También lo puedo lograr solo, esto decíamos al inicio, ¿verdad? Si no sentimos el compromiso de la otra persona, también lo puedo lograr solo. En finanzas personales es así. Si bien podríamos lograrlo más fácil y rápidamente con una segunda persona, igualmente tenemos que saber tener esa capacidad de poder administrarnos solos también. Bien, algunos recursos que nosotros utilizamos no hablo en forma a título personal, sino que más bien utilizamos datos estadísticos del sistema financiero. ¿Cómo se comportan aquellas personas que tienen tal edad en comparación a tal edad? El sexo, la edad, el estado civil, la cantidad de personas a su cargo o que viven en su casa. Todos ellos tienen ciertos comportamientos, si bien no todos son igualitos, eh, por lo menos tratamos de eh, clasificarlos y ver más o menos cómo es su comportamiento.
su comportamiento en el sistema financiero, que es lo que a nosotros nos trae hoy acá. Y también tomamos la bibliografía, aquí tiene, les dejo, tomamos modelo de negociación Harvard, que son 7 puntos, nosotros tomamos 4 como pilares para esta capacitación. Y también para el tema de inteligencia emocional, utilizamos materiales de Howard Gardner, quien es psicólogo docente investigador de la UNA también, y otros blogs de especialistas en finanzas personales. Bueno, acá está nuestro hogar y se compone, la negociación dentro de esta casa se compone de estos 4 pilares que están atajando un poquitito, que están sosteniendo nuestro hogar. Y uno de ellos es separar a las personas del problema. Bien, nosotros debemos tomar a la persona que está a nuestro lado como nuestro aliado. Él o ella no es el problema, vos luego sos el problema, no es así. Debemos enfocar una de las negociaciones, la primera forma de iniciar una buena negociación es contando con esa persona como aliado, como persona que va a estirar el carro con nosotros y no ser el obstáculo, ¿sí? Los problemas son totalmente diferentes. Ah, bueno, tenemos este problema, te planteo este problema, vamos a buscar juntos la solución. Así emergen la creatividad, también la persona se siente importante, ¿sí? En este punto también quiero mencionar el tema de la comunicación, que es tan importante que lo hablemos. A los hombres muchas veces les cuesta muchísimo, pero también hay que ver la forma en cómo nosotras los estamos abordando. Lo estamos abordando con papel y lápiz y le estoy mostrando lo mío, le estoy diciendo cuáles son mis inconvenientes, le estoy mostrando el problema económico o el problema que necesitamos solucionar en tal parte de la cocina. Eh, le estoy enfocando más o menos a lo que son las metas, le estoy enfocando de esa forma o cómo le estoy enfocando. Bien, el segundo pilar es el tema de la posición y los intereses. Hablábamos al inicio que todos tenemos ciertas perspectivas de ciertas cosas. O sea, yo me planto en esta situación y yo no voy a cambiar, ¿sí? Si esa actitud a qué me está llevando, cuáles son los intereses en común, ¿sí? Esas dos cuestiones. Posición, ¿cuál es mi posición? ¿Sí? Ya reví mi posición y sigue siendo objetiva, sigue siendo merecedor de este esfuerzo, de esta pelea constante con mi pareja, o no lo es, ¿sí? Este ejercicio sería para los dos, ¿verdad? Hacer un poco la mea culpa de repente y decir, a ver, ¿por qué yo estoy pensando esto? De chico, ¿qué me dijeron? ¿Qué fue lo que me dijeron? En una de las capacitaciones, justamente un estudiante que no era todavía usuario de la tarjeta de crédito se me plantó y me dijo que la tarjeta de crédito es lo peor que hay y que nadie use. Y le pregunté cuál es su experiencia y me dijo que su mamá eh, tuvo un montón de inconvenientes con una tarjeta de crédito. Entonces hay que ver un poco el manejo de cómo lo venía trayendo esa persona su tarjeta de crédito, porque es una herramienta, ¿sí? No es ni bueno ni malo, es una herramienta que yo debo saber utilizar. En ciertos momentos me va a salvar muchísimo, si yo no lo sé utilizar, obviamente me va a traer consecuencias. Porque también cuando hacemos la radio, nosotros tenemos programas de educación financiera en la radio, en la RS Online, que se transmite por la página Facebook de la Cooperativa Sagrados. Eh, Traemos emprendedores para que nos cuenten un poquitito cómo empezaron, cómo fueron sus experiencias para que nosotros podamos aprender también de ellos. Y uno de ellos nos decía que él inició con una notebook y con una tarjeta de línea de 4 millones. Entonces, es así él empezó. Ahora es un exitoso emprendedor que importa mercaderías de China. ¿Sí? Tiene un negocio exportador y además le ayuda a otros emprendedores a importar sus mercaderías directamente desde China sin intermediarios. Entonces, son casos de éxito que supieron manejar y cambiaron su posición. No es que yo de por una experiencia ajena, yo voy a decir, a mí
no me gusta esta herramienta financiera o decirle a mi pareja, yo no tengo buena perspectiva de ese, pero porque, no, y no sé, no me gusta. Entonces, cambiar un poquitito nuestras percepciones o por lo menos analizarlas para ver si realmente están en pos de nuestro interés común con la pareja. Bien, también ir un poquitito cuando hablamos de negociación es importante que manejemos el beneficio mutuo. Yo no puedo sentarme a negociar con una persona que yo necesito solamente para mí o esté enfocado solamente a mi beneficio. Tiene que beneficiar a ambos y argumentar. En esta parte de argumentación es que muchas veces no somos buenos y decimos yo quiero, y es simplemente yo quiero que me amplíes la sala para poder recibir a más gente. Entonces, no, pero podemos estar en otras cosas y entra en una discusión que a lo mejor que, tipo, si necesitamos más espacio porque ahora tenemos más niños, necesitamos crear un espacio para ellos. Entonces, es cuestión de argumentar un poquitito nuestra posición y por supuesto, involucrarle a la otra persona para que se sienta parte de esta toma de decisión que estoy queriendo iniciar. Y también, como decíamos, criterios objetivos para poder no ser la mandona o el mandón de la relación y simplemente porque yo hago y ni siquiera entiende por qué yo estoy queriendo, por qué yo estoy queriendo algo como esto, ¿verdad? Eh, Bien, ya hablamos de la separación de a las personas del problema. Ellos no son el problema es otro, es necesario que los enfoquemos, decir, mira, no nos está alcanzando la plata para poder pagar todas nuestras cuotas, ¿qué hacemos? Y no vamos a iniciar diciendo, pero vos luego sacaste esa lavarropas. Vamos a iniciar diciendo, bueno, ¿cuáles son? Vamos a ver nuestro presupuesto y cuáles son aquellos gastos que nosotros vamos a recortar y ver y aprender un poquitito. Mira, nosotros sacamos sin pensar 2 o 3 veces, sin analizar bien nuestra situación. Entonces, aprender de esa situación para poder luego nuevamente tomar otras decisiones y ver juntos, pero sobre todo, cómo salir de ese problema. No es vete vos, ve cómo vas a solucionar, porque yo necesito ahora otra cosa. Necesitamos que también sea un poco interactivo. Cualquier cosa que quieran agregar a lo que estamos diciendo, por favor, tienen total libertad de interrumpir y les vamos a estar escuchando con muchísimo gusto. Bien, ¿cuál es el resultado de una negociación como esta? El beneficio mutuo, por supuesto. La comunicación vamos a mejorar muchísimo porque yo me voy a sentir involucrada y me voy a sentir importante en esta relación y en esta decisión que se tomó y nos va a ayudar a crecer como pareja. Todo resultado siempre nos da todo resultado siempre nos tiene algo que enseñar. Entonces, y también la empatía. Antes de pasar al tema de comunicación, muchas veces veo posteos en las redes sociales y cuando veo posteos que tipo explotaron es porque han traído tanto tiempo arrastrando una situación de falta de comunicación que tiene que explotar en algún lado. No tiene con quién hablarlo, no tiene con quién sacarlo. Entonces, la única forma que encuentra para no explotar es a través de las redes sociales. Nosotros somos seres sociales que necesitamos expresar lo que sentimos mucho. Eh, yo soy visual, todo lo que estoy viendo yo lo puedo relacionar a mi vida. Hay personas quienes son auditivos, que necesitan escuchar y analizar, y otros que son kinestésicos. Tenemos tantas formas de expresarnos. Yo sé que hay psicólogos en la charla, entonces si pueden agregar a lo que estoy diciendo, con mucho gusto, bienvenido. Pero nosotros somos seres sociales y necesitamos comunicar, ser escuchados también. Entonces, no, a veces no, nos cuesta mucho sacarle la información a los hombres, porque a lo mejor no lo estamos enfocando como ellos quisieran que lo enfoquemos. Que de una forma de comunicación asertiva es cuando los enfocamos en forma positiva.
como decíamos, no acusar, también saber escuchar y por sobre todo saber relacionarse con la otra persona de una forma que nosotros como ya le conocemos, es importante no atacar justamente ese punto débil que sabemos que no le gusta. Y también genera, el resultado va a ser que la pareja esté más comprometida uno con el otro para el logro de sus objetivos. Bien, el desarrollar la inteligencia emocional y este autor nos define que la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades con las que nacemos o vamos aprendiendo a medida de nuestro crecimiento. Y eso es lo importante, justamente subraye esto, que todo se puede aprender, ¿sí? No es que yo no tengo esta habilidad, sino que la voy desarrollando a medida que me pasan las experiencias. Lo inteligente sería que yo aprenda de experiencias ajenas, pero no siempre sucede de esta manera. Entonces, estos son los pilares de la inteligencia emocional, como decíamos, empatía, cuando yo me pongo en el lugar del otro para ver cómo se sentiría que te digan o te traten de esa manera. ¿Sí? Si me voy a sentir importante porque te estoy involucrando o me voy a sentir un poco denigrada, un poco excluida porque ni siquiera te pregunté por algo que yo iba a comprar para la casa y que nos iba a afectar a los dos. La motivación en uno mismo, por eso decíamos que solos o solas también lo podemos lograr, porque si muchas veces dicen, no me voy al gimnasio porque tengo que ir con alguien y no tengo con quién. Entonces, te está faltando motivación para hacerlo solo o sola. No esperemos a que alguien más nos esté estirando, nos esté llevando para hacer las cosas. No siempre va a ser así. El autocontrol es uno de los pilares de la inteligencia emocional. Hay que saber canalizarlo, alejarse el tema de las emociones. Hay que saber que las emociones duran solamente 20 a 30 segundos como máximo, ¿sí? Esa ira, esa rabia y esa emoción dura solamente 20 a 30 segundos. Si yo, para no lastimarle a esa persona, me doy la vuelta, me voy un ratito al patio, ahí yo ya voy a poder canalizar un poquito más y no explotar contra esa persona y venir a hablarlo con mucha más calma. Entonces, y tampoco agarrar y escribir cosas que de repente le pueden lastimar a la otra persona y me puede afectar a mí. El entusiasmo tiene mucho que ver con la motivación en uno mismo. El entusiasmo también es contagiante. Cuando yo vengo y le digo a mi pareja, "Ah, mira lo que mira, nos inscribimos en este, te inscribí nomás ya en este formulario, yo también, porque yo sé que hay gente que se inscribió en el mismo formulario. Mira, vamos a ver cómo podemos mejorar un poquitito la comunicación y nuestras finanzas personales de paso. Y el último dice el manejo de las emociones. Ya hablamos de las emociones, hay que saber nomás ya cómo manejarlas, cómo administrarlas. Y yo sé que al irme al shopping y al ver la vidriera de zapatos, y sé que muchas veces no me contengo, que entro y compro sin pensar, entonces eh, o no llevo la billetera o no llevo la tarjeta o busco formas de canalizar aquello que yo sé, porque yo ya tengo inteligencia emocional y yo sé que me va a afectar. Entonces, la otra vez le escuché a una señora decir, pero yo no me puedo contener en comprarle cositas a mi nieto. Cada vez que salgo y veo cosas, sí o sí me le lleno de cosas. Entonces, si vos sabes cuál es tu debilidad, entonces es cuestión de o evitarlo o saber manejarlo. Bien, llegamos a la etapa de empezar un poquito con lo duro, con la parte de finanzas personales y comprende de 5 partes. El primero es el diagnóstico para saber cómo estamos. Nosotros para saber por qué nos está doliendo algo en el cuerpo nos vamos al médico, ¿verdad? Y nosotros cuando sabemos que nos duele algo en el bolsillo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir iniciando con eso. Empezamos con el diagnóstico. Y esa parte va a ser necesaria que ustedes mismos lo hagan. Se pueden sacar una fotito o anotar en el diagnóstico cuáles son los puntos que ustedes se van a autodiagnosticar. El flujo de caja personal y de mi negocio,
en el caso que tenga, ¿sí? Metas, ahorro e inversión. Estos son los 5 pilares un poquitito de las finanzas personales. Bien, hablábamos del diagnóstico y ustedes tienen que anotar aquí cuáles son los factores que les gustaría mejorar. Y esta planillita lo pueden tomar como ejemplo nada más e ir chequeando logrado o no logrado. A ver qué porcentaje de todo esto yo estoy logrando. Y agregar aquellas que estuvimos hablando, de la comunicación, que, de qué más estuvimos hablando, de la inteligencia emocional, cómo lo voy a practicar con todo eso que estuvimos hablando. Acá nos habla de algunos aspectos que pueden o no que se apliquen a vos, porque esto se tiene que realizar para cada uno, ¿sí? Todos somos totalmente diferentes, no todos tienen eh, una mamá, una mamá o un papá con quien viven, un hermano, una pareja, vive solo, vive con sus hijos. Entonces todos somos diferentes y para cada uno tenemos que hacer uno distinto. Liliana, un ratito, no te quiero interrumpir. ¿Puedes poner ocultar? Dale. Ay, gracias. Estaba dudando si igual se vería. Bueno, entonces, acá dice, sé diferenciar los factores internos y externos que me afectan. Vamos a desarrollar esta parte. Verifico por lo menos 3 veces al mes mi presupuesto. Hay que ver por qué verificar 3 veces luego al mes tu presupuesto. Primero, para plasmar un poquitito qué te estás esperando para este mes. Eh, sí, ¿qué me estoy planteando? Tener tanto de ingreso y gastar tanto y en la quincena ver un poquitito cuánto ya me estoy gastando y a final de mes ver cómo estuvo la comparación entre lo que me propuse y lo que finalmente ejecuté de mi presupuesto. Logro cumplir con mi objetivo mensual de ahorro, vamos a ver más adelante. Comunico en forma asertiva mis proyectos y metas a mi familia, de esta parte ya hablamos. ¿Cómo estoy comunicando? De forma asertiva, en forma positiva, sin atacar al otro, enfocándonos en metas, ¿sí? Vamos a ver cómo nos planteamos las metas más adelante también. Y una vez que identifiqué el problema financiero, disminuí mis gastos superfluos, esos gastos que no son muy necesarios, y lo estoy evitando hasta solucionar ese problema que estoy teniendo, sí o no. Entonces, logrado o no logrado. Y el otro punto dice, tengo un plan de inversión a largo plazo. El otro dice, define estrategias, planes de acción para lo que sea, para bajar nivel de deudas, para ahorrar, para cumplir objetivos, ¿sí? Y gestiona un plan de contingencia. Vamos a ver más adelante cuando toquemos la parte de ahorros. Y por último, que sí o sí ustedes cumplen. ¿Por qué? Porque se inscribieron a un curso y están asistiendo. Es el de ser curioso para descubrir nuevas formas que me ayuden a mi proceso de crecimiento. Bien, y hablábamos de factores externos e internos que nos afectan. Y hay que saber, si bien hay que conocerlos, ¿para qué? No para afrontar. Los externos no, difícilmente yo los pueda cambiar, como la crisis actual que vivimos, como la inflación, desempleo, disminución de ingresos, todos estos aspectos, eh, generalmente yo no los voy a poder cambiar, de no ser que sea el presidente del BCP y empiece con unas regulaciones con la presidencia de la República, pero mientras no lo sea, entonces yo soy Juan Pérez, entonces es importante identificarlos para saber cómo me están afectando y estar mejor preparados. Mejor preparados ante el desempleo, sí se puede, más adelante lo veremos. Cómo estar preparado ante la disminución de ingresos, sí también puedo. Y vamos a hablar también sobre la inflación. Podemos tocarlo ya ahora mismo para que tengan una idea breve. La inflación es aquella que afecta a mis finanzas de la siguiente manera. Este año la inflación fue del 7%, quiere decir que por 100.000 guaraníes yo compraba 10 artículos, este año voy a poder comprar 8 o 9 artículos.
Esa es la inflación, no es que la plata vale menos, sino que todo se encarece. Entonces, es importante para este punto de la inflación es necesario tener inversiones. ¿Sí? No hablamos de tener 500 millones en el banco, sino que hablamos de empezar a ahorrar para tener un pequeño capital, hacerlo trabajar. ¿Para qué? Para que me genere ingresos pasivos que no necesiten de mi atención. Bien, entonces, y también hablamos de los factores internos que sí están dentro de mis manos manejarlo, que hasta cierto punto lo puedo controlar, porque hablamos de hábitos de ahorro, generar un poco de los hábitos de ahorro. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo con 50.000 guaraníes al mes? ¿Sí? No sabemos ni en qué se nos va. Entonces, ¿por qué yo no generé ese hábito de ahorro de por lo menos el 10%, si no puedo el 10%, por lo menos un 100.000 o 50.000 de mis ingresos, meterlo a una caja de ahorro para poder tener un fondo de emergencias para más adelante o una pequeña meta? El sobreendeudamiento, ¿quién toma la decisión de ir a sacar créditos eh, o varios artículos a la vez? Ese es el ejemplo que siempre doy. Los artículos electrodomésticos, celulares, ahora el paquete de streaming que me viene todo en una y para más tengo que usar la tarjeta para poder pagar mi... Antes era TV cable, ahora es Netflix, ya me viene con mi plan de internet, ya me viene con mi plan del teléfono. Entonces es todo un paquete que yo debo analizar primero antes de comprar y sobreendeudarme. A ver un poquitito cuál es el que se adecua a mí. Si estoy trabajando de lunes a sábado y lo único que hago fin de semana es venir a descansar o salir a despejarme, entonces no estoy utilizando ese paquete de streaming que estoy pagando. Sí, escuché de personas que pagan 500.000 guaraníes y no está nadie en la casa. Entonces, hay que ver un poquitito, analizar cuáles son aquellos gastos que puedo evitar. No se informa antes de utilizar los servicios financieros y también realiza compras impulsivas. Cuando dábamos el ejemplo de la señora que no puede ver artículos de bebé porque le compra todo a su nietito. Bien, estos son los factores internos que yo sí puedo manejar, controlar. Es necesario que ustedes también pongan un ítem o varios ítems más para ver dónde le está afectando. Ustedes más que nadie saben en dónde tiene la piedrita en el zapato para poder empezar a trabajar esta parte. Bien, cuando hablamos de presupuesto, esto lo tenía en un Excel. Tengo en un Excel que les puedo proporcionar y enviar cada uno en su correo si lo desean, pero plasmado aquí me es más práctico. Cuando vemos acá, esto ustedes lo pueden poner en dos filas. Octubre proyectado, octubre ejecutado. Por ejemplo, ahora estamos en febrero. Febrero proyectado y febrero ejecutado. Esto cuando yo inicié me sirvió de mucho porque yo decía, bueno, mi salario es tanto y en la parte de egresos especialmente. Bueno, yo me, me puse estas cuotas, por ejemplo, el seguro, estos son gastos fijos, pero alimentación, por ejemplo, yo decía, 500.000 no me voy a gastar este mes. Y terminé gastando muchísimo más. Entonces, es muy diferente contrastar lo que proyectaste con lo que ejecutaste realmente para ver en dónde se está yendo tu plata. Bien, cuando hablamos de los conceptos, en la parte verdecita encontramos la parte de ingresos. Es necesario que separemos los tipos de ingresos que tenemos. Los ingresos variables, bueno, yo vendo electrodomésticos en forma tercerizada en mis tiempos libres y recibo comisión. Entonces, ese sería mi ingreso variable, porque no es el mismo monto todos los meses. Entonces voy un poco proyectando y es de esta forma también que las empresas hacen sus proyecciones. Bueno, ¿cuánto vendimos, cuánto comisionamos, cuánto de ingreso obtuvimos en febrero del 2021? Bueno, ¿y cuánto pretendemos crecer este mes? Entonces, bueno, vamos a crecer 10%. Entonces, también ponernos una vara nosotros mismos o para nuestro negocio eh, usando esta herramienta. Bien, aquí vemos el salario, que es un ingreso fijo, y al momento de
plasmar acá mi ingreso, es necesario que ponga el ingreso neto, ¿sí? Yo no recibo 2.189.000 y monedas, yo no recibo 1.995.000, ¿por qué? Porque se me descontó el IPS, se nos puede descontar la ASO, el uniforme, eh, muchas cosas, todo aquello que se nos descuenta y no llega a nuestras manos, no pongamos acá. ¿Por qué? Porque vamos a estar desfasados al término del mes cuando estuvimos planeando cosas con una plata que no tenemos. Ingresos por arriendo es otro tipo de ingreso, por jubilación, y vamos anotando aquí o agrandando nuestro planito, nuestro, nuestra planillita para tener el total aquí de cuánto es lo que yo tengo proyectado tener de ingresos. Y antes de pasar a la parte de egresos, que es la parte amarilla, rosada, está la parte de ahorros, ¿sí? Nosotros debemos proyectar, guardarnos o pagarnos a nosotros mismos de nuestros ingresos el 10% como mínimo. Si no podemos ahora porque estamos demasiado apretados, iniciemos con lo que podamos, pero pongámonos una meta, no es lo que me sobra, ¿sí? Eso hay que saber manejar muy bien, no es lo que me sobra, porque si yo entro a distribuir todito primero en los gastos, nunca me va a sobrar para el ahorro. Bueno, una vez que yo ya tenga la diferencia que me queda de los ingresos y los ahorros, entonces ahí entro a distribuir un poquitito mis gastos. Todos los egresos, estos son gastos fijos. Hay que saber distribuir también para más adelante poder hacer nuestra estrategia. Hay que saber distribuir en egresos fijos, en gastos fijos y gastos variables. Todas aquellas cuotas en préstamos, cuotas de auto, seguro, colegio, son cuotas fijas, gastos fijos, que no van a variar de mes en mes. ¿Sí? Y me va a resultar un poquito difícil disminuirlas, de no ser que, por ejemplo, yo estoy proyectando la cuota de mi préstamo cancelarlo en mayo. Entonces yo ya sé que voy a tener disponible ahí y ya me fijé un objetivo para esa plata que me va a sobrar para el mes de mayo. Y los los gastos variables, por supuesto su nombre lo dice, son aquellos que hacemos por alimentación, movilidad, vestimenta, farmacia, ¿sí? Vamos agrandando más aquí los conceptos para que tengamos todo a mano. Pero es importante que lo registremos absolutamente bajo todos los conceptos y bien claritos, porque al iniciar el mío al menos se me perdía. Ni siquiera entendía por qué, bajo qué concepto era que estaba pagando esto. Bien, entonces la diferencia entre mis ingresos y mis gastos me va a saber decir mi estatus real a la fecha. Ahí recién yo voy a poder saber si me va a sobrar o no, porque mucha gente toma una cuota sin saber que a fin de mes no iba a poder. Mira, chore, no voy a poder pagar, había sido todo este mes. Ni siquiera miró, ni siquiera hizo en papel su presupuesto. Bien, y una vez que nosotros terminamos este presupuesto, vamos a lo que son las estrategias. ¿Sí? Empecemos aquí por donde da gusto, cuando los gastos son menores a nuestros ingresos. ¿Qué oportunidad de estrategia me genera aquí? Me genera oportunidad de ahorro e inversión, ¿sí? No voy a gastar aquello que me está sobrando, sino que voy a ahorrarlo o buscar una forma de inversión, que más adelante podemos ver eh, que tenemos bajo el ahorro programado, que es una buenísima opción para aquellos salditos de nuestros salarios. Y lo segundo es plantear metas a corto, mediano y largo plazo. Sí, me está sobrando, pero yo no tengo metas, no tengo nada establecido. Es el momento ideal y para más te agarra bien. Elegir herramienta, ¿sí? Elegir herramienta de ahorro. ¿Con cuál yo voy a ir? Por lo menos informarme para saber cuál me conviene más. Bien, aquí vemos un poquitito ya nuestra figurita está ya un poquito apretado, dice el presupuesto equilibrado. Es aquella cuando nuestros gastos
son igualitos que nuestros ingresos, ¿sí? Empatamos prácticamente, no nos falta, pero estamos ahí sin rumbo fijo. Disminuir, ¿qué oportunidad nos da de esto? Es la de disminuir deudas y gastos que vimos aquí. Ah, bueno, yo donde puedo, de forma inmediata, yo puedo en ropa, por ejemplo, en ropa, calzados, en esas cosas superfluas que yo, en esos gastos innecesarios, ¿sí? Que sería eh, las chucherías que solemos comprar, por ejemplo. En esos gastos ya podemos ir cortando para poder establecer unas metas. Y de vuelta, habla de metas a corto, mediano y largo plazo. Y el que está sobreendeudado acá ya está en guardia, ya está porque ya está sobreendeudado, tiene más gastos que ingresos. Tiene varias opciones también, que por ejemplo, podemos, que yo por lo menos considero la mejor, es la de unificar las deudas, que es aquella que, bueno, yo en tal casa de electrodomésticos tengo 5 cuotas. Me acerco y le digo, yo te voy a pagar una sola cuota. Y es tanto mi posibilidad, unificame todo y si querés alargarme el plazo, pero esta es la cuota que yo te puedo pagar para para no dejar de cumplir. Entonces, esa es la negociación que debemos hacer. Nunca, nunca es una posibilidad la de escondernos. Siempre te va a traer muchos más gastos, más problemas. Le van a llamar a tu abuelita también, pero esconderse no es la solución. También están otras opciones, la de refinanciar, reestructurar, ampliar el plazo de tus cuotas y también, por supuesto, no porque esté sobreendeudado, yo voy a dejar de generar un hábito que es la de ahorrar. ¿Sí? Yo voy a guardar 10.000 o 20.000 todos los meses y vas a ver que en algún momento te puede salvar de grandes aprietos. Bueno, y cuando estamos así, sobreendeudados, en guardia, ya luego estamos, muchas veces nos solemos bloquear. ¿Sí? No sabemos cómo hacer, a quién recurrir y renegamos de la vida prácticamente, pero hay formas de canalizarlas y una de ellas es esta que a mí al menos me funciona muchísimo y en las prácticas que hicimos con los alumnos de la UNA aquella vez también funcionó bastante, que es hacernos una pregunta mágica y aquella es el cómo. Cuando vos dejas de lado los problemas, las excusas y te planteas el cómo puedo solucionar. Vos sabés que automáticamente tu mente empieza a trabajar por las posibles soluciones. ¿Sí? Generalmente sucede esto cuando uno está muy sobrecargado. Bueno, se levanta, se va en un lugar a despejarse, respira, toma agua y cuando empezás a preguntarte, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Es que te vienen opciones múltiples porque la mente es maravillosa. También dicen que no tiene humor cuando dicen, ay, qué inútil que soy. Yo no puedo luego en esto. Entonces va asumiendo como verdad eso. ¿Sí? Entonces evitar esa situación y más bien darle un objetivo, darle una tarea para que nos sepa dar una solución. Y también cuando nos acercamos con una persona a preguntarle a nuestros padres, por ejemplo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Entonces, cuando te acercas con esa actitud de ayúdame porque estoy buscando una solución, una posible solución, tenés mucha más predisposición de los demás para que te ayuden con tu problema. Bien, y vamos a clasificar un poquitito, volviendo a la parte de finanzas personales, el tema de diferenciar el consumo del consumismo. Yo sé que es delicado en este momento al menos hablar sobre la inflación, porque todo está carísimo en el súper, ya es prácticamente incomparable, es una situación que vamos a ver hasta dónde se extiende. Y por supuesto, el afectado mayor siempre va a ser el usuario final. Entonces, las estrategias de marketing son mucho más agresivas, te plantean situaciones, incluso algunos, como hablábamos de los planes de streaming, ellos ya no es que te dan la opción de financiarlo a través de una tarjeta de crédito, sino que directamente vos tenés que tener una tarjeta de crédito porque es una compra internacional eh, la que estás realizando. Entonces, saber estrategias de cómo o evitarlas
si no lo podemos evitar, de disminuirlas. Y si en todo caso ya sos usuario, en todo caso, saber cómo pagarlo. Si tenemos tiempito, podemos mostrar un poquitito el tema de las tarjetas de crédito, que es súper útil. Y acá nos muestran un gráfico que por más que nosotros muchas veces estemos apretaditos, no sabemos diferenciar entre necesidad y deseo. Nos dejamos de llevar muchísimo, porque yo me puedo transportar de mi casa a mi trabajo en esta moto de 7 millones, pero yo la que quiero es esta de 25, porque es demasiado chuchi, ¿sí? Hay que saber una cosa, el optar, el ser ecológico con tu economía, eso quiere decir que o reciclas o buscas formas de invertir o usar el trueque o buscar lo más económico pero de buena calidad. eh, Primero que ella es una moda ahora y segundo que es una total necesidad a la fecha con la situación actual que tenemos. Entonces, buscar lugares caros para ir a tomar algo o adecuarse un poquitito a lo que es nuestra realidad, porque esa es la palabra, adecuarse a nuestros ingresos reales. No porque me inviten, yo tengo que ir sí o sí. Sí, yo tengo que adecuar, tengo mis prioridades. Esa es la mente de una persona que tiene un objetivo bien puesto. No, ahora mismo yo estoy haciendo una pieza para mi hijo y necesito terminarlo, por eso no voy a poder asistir a ese baby shower, que yo ni siquiera le conozco a la embarazada, pero me invitaron. Y voy a gastar aproximadamente 150.000 en un ratito y voy a desistir por esta vez y voy a enfocarme en mi objetivo. A eso justamente es lo que nos ayudan los objetivos, a no salirnos de nuestro camino. Dice que la meta, cuando tenemos una meta, no llega antes el que va más rápido, sino el que sabe a dónde va. ¿Sí? Cuando hablábamos del que le está equilibrado su economía, todo lo que gana lo gasta, entonces está en una economía equilibrada, pero como no tiene todavía metas, está estático, está en un lugar, no puede dar el siguiente paso y de repente también se puede sentir un poco frustrado. Es necesario que las metas sean metas inteligentes y lo desglosamos un poquitito por cada letra y vamos a ir hablando de cada uno. Si alguien tiene hasta aquí algo que agregar, entonces podemos escucharle. Ok, bueno, entonces decíamos que las metas deben ser, primero que nada, específicas. ¿Qué vos querés? Bueno, ay no, yo quiero un día viajar a Italia. ¿En serio? ¿Y cuánto cuesta un viaje? No, ni idea, no tengo. Entonces, no es una meta, es un sueño que tenés, ¿sí? Hasta el día que tenga un nombre, tenga el nombre de la ciudad, tenga el nombre del lugar, de los lugares a donde querés ir, entonces hasta ese momento no va a dejar de ser sueños. Que sea medible. Es muy importante que sea medible y nos ayuda a eh, pedazar un poquitito nuestras metas, pedazar en objetivos. ¿Sí? Yo para ir a Italia necesito eh, digo cualquier número, necesito 10 millones. Ah, bueno, perfecto. ¿Y para cuándo vas a poder tener? No, y tengo que ahorrar y yo puedo ahorrar 600.000 por mes. Ah, bueno, entonces, ¿ves en cuánto tiempo vas a poder juntar los 600.000 y todo el agregado de tiempo, esfuerzo, todo lo que vas a poder necesitar para llegar a tu meta? Entonces, y también, bueno, de acá a 6 meses, ¿cómo estoy con mi meta? Ya logré tanto por ciento, o voy bien, o me falta tanto, me desfasé en tal mes. Entonces, nos ayuda a ajustar los pequeños objetivos para llegar a metas más grandes. También debe ser alcanzable. Si yo digo, necesito ya a Italia y voy a ahorrar 1 millón por mes, a lo mejor mis finanzas no me lo van a permitir. ¿Y qué pasa cuando no estamos alcanzando? Nos frustramos. Entonces, tiene que ser alcanzable, realista nuestra meta propuesta.
Y la R acá dice realista, pero yo le pongo otra palabra y le agrego otra palabra que sería la que mesurable es la palabra y que significa que tenés que poner un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque es tan satisfactorio cuando alguien se logró graduar y le preguntas, lograste graduarte y te costó tanto, sí, me costó muchísimo y ese esfuerzo es la que le da más alegría, le ilumina la cara al contarte su meta lograda. Entonces, la meta tiene que suponer también un esfuerzo extra económico, un esfuerzo extra de no irte a 3 exas en la semana e irte en uno nomás, qué sé yo, evitar visitas eh, a lugares turísticos tan de seguido y ahorrar un poquitito más. Entonces, eso es que sea eh, bastante reconfortante el tema de las metas. Y como hablábamos, cuando hablábamos de medible, también metíamos la parte de tiempo. ¿Sí? Nosotros cuando especificamos en números especialmente, nosotros ya sabemos el tiempo aproximado del cual va a ser realizable nuestra meta. Y yo le pondría aquí una sexta palabra que es la de estar dentro de mi presupuesto. Tiene que estar presupuestado, tiene que tener un monto X cuando hablamos de metas financieras, sí o sí. Bien, ahorros para imprevistos. Ya fuimos diagnosticándonos, ya vimos nuestro presupuesto, cómo enfocarlo. Tenemos que tener ahorros, 3 tipos de ahorros. Uno para imprevistos, que son ahorros a corto plazo, que son aquellos que nos van a sacar de apuros. Ah, bueno, se descompuso mi aire con este calor de 40 grados. Yo no voy a quitar un préstamo para pagarle a un técnico o comprar un nuevo aire, sino que voy a usar mis ahorros, que son mi colchón, que son algo, que debe ser un ahorro que debe estar a la vista o que sea de fácil acceso para mí para utilizarlo ni bien ocurren los imprevistos como accidentes, pérdida laboral y demás. Entonces, para este tipo de imprevistos es la primera meta de ahorro. Lo importante es que por lo menos ahorremos el 10% de nuestros ingresos y hasta juntar lo equivalente a 3 meses de nuestros ingresos, ¿sí? Repito de vuelta, 10% de nuestros ingresos como mínimo, si podemos más, por supuesto que es mucho mejor, y juntar, lograr tener un colchón para imprevistos, lo equivalente a 3 meses de nuestros ingresos, ¿sí? Si yo gano 3 millones mensual, entonces tendría que tener para imprevistos 9 millones al menos para afrontar estos imprevistos sin que me afecten, me desfasen mis finanzas, ¿sí? Porque generalmente surge un imprevisto y a mí me desequilibra totalmente, yo ya no puedo pagar esto, ya no puedo cumplir con aquello. Entonces, por lo menos la parte financiera para estar tranquilos en esta parte. Una vez que logramos cubrir esa parte de ahorros para imprevistos, vamos por las metas a mediano plazo. Y generalmente son aquellos que nos dan bastante satisfacción, ¿sí? Porque para lograr los que son a largo plazo esperamos demasiado, pero por el camino tenemos que ir dándonos nuestros gustos, siendo feliz en el camino mediante las metas de ahorro a mediano plazo para viajes, aquellas que nos dan autorrealización como los estudios o los estudios de los hijos. Entonces son todos de autorrealización y para darnos los gustos. Y por supuesto los que son a largo plazo. Antes de pasar al largo plazo, ya les quería mencionar, bueno, voy a mencionar en el siguiente slide. Los que son a largo plazo generalmente son para nuestro retiro o para comprar em, vivienda o para invertir, porque ahora ya no es solo ahorrar, ya no es suficiente ahorrar por el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque si yo ahorro en mi casa, esa plata que yo ahorré por 24 meses, son 2 años, en ese tiempo ya perdió. El año pasado fue 5%, este año fue 7%. Hay una sumatoria ahí de pérdida del valor del dinero
que fue sumando y fue afectando mi ahorro que yo tenía ahí en mi cajón. Entonces, con esa plata yo no voy a poder comprar lo mismo que compraba hace 2 años atrás. Entonces ya no es necesario, ya no es suficiente el ahorrar nada más, sino que yo lo tengo que tener en un lugar donde me genere por lo menos un retorno en intereses para que no pierda su valor, por más pequeño, por más corto plazo que sea. Entonces yo debo ir, eh, tengo un viaje a Italia. Ah, bueno, voy juntando. Tengo 10 millones, pero en este momento no voy a poder ir, entonces lo pongo a plazo a 1 año. Me va a generar intereses que me van a ayudar a sostener el valor del dinero en el tiempo. Bien, y los que son a largo plazo, decíamos ya que son para jubilarnos. Ahora mismo nuestro IPS, por ejemplo, hace poquito tuvo un gran inconveniente con unos jubilados, creo que eran marinos, quienes, si es que lograban cobrar lo que estaban cobrando en su salario, entonces iban a vaciar prácticamente o iban a dejar sin liquidez a nuestra caja jubilatoria. Entonces, ante un amparo judicial, ante un préstamo grande que se haga, ante cualquier movimiento que la caja haga, puede quedar sin fondos y nosotros sin jubilaciones. Por eso es importante tener los ahorros para imprevistos a largo plazo también, e ir invirtiéndolo para poder generar eh, un patrimonio sustentable, un patrimonio que me respalde el día de mañana. Bueno, no se preocupen tanto por lo del IPS, es un ejemplo nada más que doy, siempre es dar ejemplos así que tipo, te llame la atención, te sacuda un poquitito. Y más aún para la gente que trabaja de forma independiente, ¿sí? Ellos no están aportando a ninguna caja y en el caso de los taxistas, por ejemplo, tampoco tienen una caja privada. Entonces, ¿qué estuvieron haciendo en este tiempo? Su elemento de trabajo se va devaluando y va perdiendo movilidad, ya no puede trabajar como antes. Entonces es muy importante que desde que tengamos 20, 23, 30, la edad que tengamos, es necesario que iniciemos a pensar a largo plazo, a iniciar con pequeños pasos por lo menos. Bien, el tema de ahorrar. No le hagan caso a mi título, tiene que ser ahorro. Bueno, el ahorro informal que decíamos que guardo en mi cajón, que pierde totalmente su valor en el tiempo. Si lo vamos a hacer, si lo vamos a guardar en casa, no lo guardemos más de 6 meses. Y lo tenemos que destinar para ahorros, perdón, para los imprevistos, ¿sí? El ahorro a la vista me ayuda a generar un poquito de retorno, no es suficiente para cubrir en este momento lo que es, bueno, dependiendo del monto también, lo que es la inflación, pero por lo menos está asegurada esa plata, no está tan a la vista, de no ser que yo tenga una app y tipo lo vaya usando con mi tarjeta de débito muy constantemente, pero sí me ayuda a controlarlo un poquitito mejor. A plazo fijo, por supuesto, si yo tengo 10 millones o el monto que fuere, yo ya lo puedo depositar a 24, perdón, a 12, 18, 24 meses para que me genere y me empate un poquitito con lo que es la inflación. Y mi herramienta favorita, que es el ahorro programado, que lo tenemos en la cooperativa Sagrados Corazones, que es como que vos vas ahorrando, supongamos que ahorramos el 10% de nuestros ingresos, saquen un poco sus celulares, lo que estén en la compu y hagan el 10% de sus ingresos, ¿cuánto es? Supongamos que tengamos un ingreso de salario mínimo. El 10% del salario mínimo es 2.100.000 o 195.000. Multipliquen un poco 195.000 por supongamos que sea 1 año y medio. Son 3,5 millones. Entonces es bastante importante la suma que va generando y que por supuesto no pierde su valor. También tiene una tasa del 7%. Entonces me ayuda a mantener su valor en el tiempo. Dos, me ayuda a generar un hábito que me va a ayudar a metas mucho más grandes más adelante.
Y tres, por supuesto, no, yo logro fijarme una meta y cumplir aquella meta. Puede ser un viaje con con el monto de 3 millones y 3.510.000, yo ya puedo viajar a Brasil tranquilamente, ¿sí? Es para una meta a mediano plazo. Y la rueda de ahorro, que depende de cada entidad, y hay que leer bien los términos del contrato para ver un poquito por cuánto tiempo es, si vale o no la pena, si tiene o no retorno en intereses, porque muchos no tienen, sino que más bien van por un sorteo. Entonces, o vamos por el sorteo y estamos esperando entre 5.000 personas, o vamos por aquello que es un poquito más seguro, que nos genera intereses y lo podemos retirar en un plazo mucho más corto. Bueno, y a tomar también este consejo que nos dicen los billetitos. Ahorra o nunca, dicen. Entonces, si no ahorramos, siempre vamos a estar queriendo aquel viaje soñado sin poder lograr. O tomamos un préstamo para aquel viaje que nos duró una semana y nosotros vamos a estar pagando un año entero por ese viaje. Bueno, es la invitación que hacemos en la cooperativa Sagrados a que se animen a invertir su dinero para poder más adelante cumplir sus metas. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de cómo podemos distribuir y es recomendable distribuir nuestros ingresos. Podemos iniciar aquí por este que yo considero que es súper importante, no es préstamo, son créditos, porque en esta parte el 32% de nuestros ingresos, o sea, no debe superar 32% de nuestros ingresos, todo lo destinado a créditos. En esta hablamos préstamos, tarjetas, hablamos eh, aquel electrodoméstico que saqué, son todas aquellas cuotas en créditos que yo estoy pagando y no debe superar el 32%. Entonces, uno mismo se puede hacer el diagnóstico antes de quitar un préstamo y decir, ah, bueno, a ver un poco. Si mi salario es 2 millones, vamos a hacer de vuelta el cálculo. Si toda la sumatoria, si yo gano salario mínimo 1.995.000, si yo gano 1.995.000, que es mi salario neto, que ya vimos cómo calcular y pasarlo al presupuesto, y toda la sumatoria de mis cuotas externas están sobrepasando 638.000 guaraníes, es que probablemente no me den un nuevo crédito, ¿sí? Ese es un autoanálisis que se pueden hacer y si te dan, porque es una casa de préstamo y te dan rápido y fácil, ustedes tienen que saber que lo rápido y fácil es mucho más caro, te va a costar más y te va a forzar, ¿sí? Aquellas empresas que te dicen, tenés que bajar un poquitito más tu nivel de endeudamiento para poder operar de vuelta, es porque te está cuidando, ¿sí? No se enojen. Y luego pasamos a los gastos fijos, que ya vimos que es por alquiler, las cuotas del auto, son aquellas cosas que nosotros utilizamos diariamente y no podemos prescindir. Gastos variables. Esto, por supuesto, varía. Si yo soy una persona soltera y vivo con mis padres, entonces mis gastos fijos van a ser mucho menos porque a lo mejor otras personas me están ayudando a pagar estos gastos. Y tengo la oportunidad de que si este llega solamente al 10%, ah, bueno, voy y lo distribuyo acá, en ahorro. ¿Sí? En vez de ahorrar 10%, yo puedo ahorrar 20% de mis ingresos. Y los gastos variables te hablamos también, que lo recomendable es que no supere el 24% de nuestros ingresos. Y siempre es recomendable tener un presupuesto para los gastos superfluos, para diversión, ¿sí? Eh, bueno, este mes necesito un pantalón nuevo, necesito un trajecito nuevo. Entonces veo si supera el 10% de mis ingresos, entonces ajustarlo a eso para no desfasarme. Siempre es importante derribar algunos mitos que tenemos, hablábamos de las creencias muy limitantes al inicio, y es básicamente eso también. Como pensar, por ejemplo, que solamente las personas con ingresos elevados pueden ahorrar. Eso es un mito, porque a medida que vamos ganando más gastos tenemos. Entonces, hay que aprender de los empresarios exitosos que utilizan el sistema financiero para poder generar más ingresos
y también aprovechan todo lo que son sus ingresos, sus ganancias para poder ahorrar, para poder invertir. La segunda, el segundo mito a derribar es que pensamos, no, yo soy muy joven para ahorrar para la jubilación, ¿sí? El ejemplo que dimos hace ratito fue muy claro. El tercero dice ahorro en las ofertas. Incluso las máster en economía, que son las mamás, caen en esta trampita. Cuando dicen, ay, a 120.000 nomás cuesta este set interminable de tuppers. Entonces, son cosas que a lo mejor ves que sí está muy barato, pero si no lo estás necesitando en ese momento y y tu vida puede transcurrir tranquilamente sin ese artículo, porque no es de primera necesidad, entonces hay que dejarlo de lado. La desinformación, para mí al menos, como trabajadora de la parte operativa del sistema financiero, yo le puedo decir que la desinformación es falta de interés. El paraguayo promedio pasa 4 horas en redes sociales al día y nos pasamos de página en página en vez de informarnos, entrar un poquitito en, en cualquier página que nos pueda ayudar a hacer un curso, a averiguar cuál es mi vencimiento en las tarjetas, ver un poquitito cómo son los cortes, cómo cómo se conforman los intereses en los préstamos, cuál es el sistema francés, el sistema alemán, cuál me conviene más. Entonces, ver los ejemplos, al ver los ejemplos, uno ya se da cuenta cuál le conviene más. Y también las entidades financieras tenemos que hacernos mea culpa de la mala o deficiente comunicación de los sistemas. Cuando mi mamá fue al cajero y le dice a la de call center, le dice, de un banco, le dice, tengo un problema, le trata de explicar y le dice, ¿qué mensaje le estira la ATC? Le dice. El, el, le dijo la palabra cajero, pero no en los términos internos de ellos. Entonces mi mamá lo que hace es colgar porque salió más confundida de cuando se fue a consultar. Entonces, esta mala o deficiente comunicación nosotros como usuarios la podemos revertir y exigir que nos hablen en términos claros, sencillos y por supuesto nos digan cómo utilizar el producto. Bien, vamos llegando al final y dice llegar juntos es el principio. Mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Nos dice Henry Ford, creador de la marca Ford de automóviles, y me pareció lindo para poder terminar esta charla, que si bien yo nomás hablé, espero que al final algunos se animen a hablar para poder hacer algún debate, para poder eh, agregar más contenido a esta capacitación que fue hecho especialmente para las parejas que esperamos que realmente les sea útil. Liliana, tenemos consultas en el chat. Rocío Dale. González pregunta, ¿qué opinan o recomiendan para profesionales independientes con respecto a la jubilación privada, por ejemplo, caja mutual? Bueno, es importantísimo participar en las asambleas de este tipo de empresas, ver de qué está compuesto su, de qué está compuesto la liquidez de ellas, por cuánto tiempo se va a poder sostener en el tiempo, ver cuántos socios tienen, cuál es el capital que ellos tienen, cuáles son los gastos que ellos tienen. El mismo análisis que estamos haciendo de nuestro presupuesto, hacer el análisis del balance de estas empresas. Es muy económico, es, es viable hasta el momento, pero estamos en un sistema VUCA, que somos vulnerables, hay incertidumbre, hay, corremos peligro, no solo nosotros, todos. Entonces, en tiempos de riesgo, es tan importante hacer este tipo de análisis y ver cuál es la mejor opción. Si voy por un sistema de jubilación privado o me conviene más el mismo monto, ir guardándolo. Voy a dar un ejemplo claro de cómo podemos llegar a una meta bastante considerable
utilizando el ahorro programado. Así bien ahora mismo no tengo el gráfico, voy a ver si tengo aquí el gráfico para mostrarle cómo hacer con el ahorro programado para llegar en muy poco tiempo a una meta bastante considerable. A ver, acá tengo. Bien, en este ejemplo que se ve un poquito chico, voy a agrandar. Parece que agrandé demasiado. Bueno, en este ejemplo que vemos, estos son los años, ¿sí? Un año, perdón, acá empieza un año, 2 años, 3 años. En este ejemplo de guaraní es 500.000 por mes. No me desaparece. Bueno, en este ejemplo, si ahorramos 500.000 guaraníes por mes en un año, vamos a poder juntar 6.232.000 guaraníes. Esto es en el ahorro programado, ¿sí? Yo me acerco a la cooperativa y digo, quiero ahorrar, si no puedo 500.000, puedo iniciar con 100, 150, 200.000 guaraníes por un año. Con el ejemplo de 500.000 guaraníes, yo voy a poder ahorrar 6.232.000 ya con los intereses que me genera, ¿sí? Entonces, lo que hago con este resultado es ponerlo a plazo fijo a 2 años. Entonces, a un año, para que cuando en 24 meses yo de vuelta empiece a ahorrar desde el mes 13, porque yo en 12 meses logré ahorrar 6.200.000, en el mes 13 yo empiezo de vuelta con mis 500.000 en otra caja de ahorro, a ahorro programado, y el otro ya está trabajando a plazo fijo, ¿sí? Yo voy a poder retirar en 24 meses 6.418.000 del primer ahorro. Y del segundo ahorro, acá ya lo tengo, 6.200.000. En 2 años, al término de 2 años, yo ya tengo 12 millones de guaraníes que yo ya lo puedo invertir. ¿Sí? Hay muchísimos tipos de inversiones que me van a generar. Está la inversión real, que es cuando yo aperturo un negocio. Está la inversión inmobiliaria, que es que cuando yo compro un terreno, porque esa es la finalidad del ahorro a largo plazo, que si bien yo no estoy apurada en vender ese terreno para generar ingresos, me va a estar esperando, es una inversión, la inversión inmobiliaria es una de las más seguras, ¿sí? Al terminar el tercer año, si sigo ahorrando en forma programada y logro juntar mi primer y segundo ahorro a plazo fijo, yo ya voy a poder tener casi 20 millones. En total tengo 19.200.000 al término del tercer año, ¿sí? Es una excelente forma de generar hábitos y en muy poco tiempo generar un monto que por lo menos me va a servir ya para invertir, ¿sí? Recordemos que, como siempre digo, el ahorro ya no es suficiente, tenemos que empezar a invertir. Y el ahorro de la caja mutual, por ejemplo, es muy poco. Se puede diversificar, puedes apostar a eso y por supuesto no te detengas porque 100.000 guaraníes, como vemos que se evalúa rápidamente, tenés que informarte también todo lo que vas aportando, si te genera o no algún tipo de interés, o si no, de acá a 10 años cuánto va a valer lo que fuiste aportando.
Pregunta también Liliana si en la cooperativa cuentan con rueda de ahorro. Rueda de ahorro no contamos. Recordemos que la rueda de ahorro es aquella que no genera prácticamente intereses, pero más bien están apostando a premios. ¿Sí? Si yo ahorro 200.000 por mes, estoy apostando a ganar en uno de los sorteos el pozo. No es el pozo, pero son eh, fruto del esfuerzo de haber entre todos, entre 1.000 personas, estar aportando a una rueda. Entonces, en la cooperativa todavía no tenemos ese instrumento. Podemos tenerlo más adelante. Les instamos a que nos sigan en las redes sociales para poder informarse de este tipo de herramientas y eso. Gracias. Estela, 7% es, Sí. 7% es el interés anual. Eh, Interés anual es 7% por la rueda de ahorro. Perdón, por el ahorro programado. Nos pareció muy interesante, dice Rocío nuevamente. Hay que destacar que algunos están en pareja también disfrutando de la capacitación Liliana. Súper bien. Los dos son los líderes de la manada, entonces. Agradecemos muchísimo sus consultas y por haber asistido. Entonces, espero que les sirva y será hasta un próximo encuentro. Gracias, Nilda. Muchas gracias a todos por participar. Estaremos enviando los materiales al correo. Muy buenas noches.